Hola, mi nombre es María y yo les voy a hablar acerca del libro Estrategias para el Aprendizaje. Este libro fue escrito por Jorge Alberto Negrete y fue publicado en el año 2012. El capítulo del que yo les voy a hablar se llama Aprender a Aprender. El primer subtema que tenemos está titulado Proceso de Aprender a Aprender. ¿Qué es? Bueno, de primera instancia, el autor nos menciona que esta frase puede sonar algo reiterativa, ya que pareciera que nos indica lo mismo. Sin embargo, el primer aprender hace referencia al aprendizaje tradicional, que era aquel en el que se basaba de la memorización y la repetición de los contenidos. No había una reflexión como tal, simplemente era aprender los contenidos tal y como estaban en el libro o como el docente los mostraba y aprenderlos sin ninguna clase de aprendizaje significativo. Sin embargo, si pensamos en la frase aprender a aprender como una totalidad, el autor nos menciona de forma específica que este es un proceso totalmente revolucionario sobre el tema de la construcción de conocimientos y el aprendizaje significativo. Este autor considera que la frase aprender a aprender está relacionado con que la persona aprenda a construir su propio aprendizaje, que encuentre aquellas estrategias que lo ayudarán a consolidar su aprendizaje a través de aprender a pensar de manera crítica y reflexiva todos los conocimientos que nosotros adquiramos, aprender a escuchar, ya que el autor también considera que el aprendizaje no es individual, sino que se necesita de una sociedad y una colectividad, la cual pueda proporcionarnos diferentes puntos de vista. Aprender a leer, porque él menciona que no es simplemente relacionar palabras y armar frases, sino también nosotros necesitamos comprender lo que estamos leyendo. Aprender a redactar, ya que de esta manera nosotros podamos sintetizar todo el conocimiento en algo sólido. Y aprender a explorar e investigar. Sobre todo este último verbo, el autor hace mucho hincapié en esto alrededor de toda la lectura, ya que él considera que los trabajos de investigación son una herramienta excelente para aprender a aprender de forma significativa, ya que realizar trabajos de investigación pone en juego todos estos verbos que él considera necesarios. Necesitamos pensar de manera crítica y objetiva todo lo que estamos aprendiendo y lo que necesitamos aprender. También necesitamos escuchar otras opiniones acerca del tema, no solo quedarnos con lo que nosotros estamos obteniendo o lo que nosotros ya sabemos del tema, sino a tener muchas más opciones. Aprender a leer y a comprender todo lo que vamos encontrando. Aprender a redactar una vez que ya tengamos el conocimiento suficiente, la bibliografía necesaria. Y también, obviamente, en este proceso necesitamos sobre todo investigar. El siguiente subtema son las características del proceso de aprender a aprender. El autor hace una referencia a los sofistas y a los ignorantes, ya que este autor considera a la ignorancia como una virtud, como una oportunidad para que el ser humano aprenda, ya que él considera que si el ser humano se considera ignorante, tendrá esta motivación de aprender más, ya que considera que no es sabio en todo y que necesita saber más de las cosas, lo cual crea oportunidades para que las personas puedan continuar con el proceso de aprendizaje. El autor los compara con los sofistas, que son aquellos que daban clases, cátedras, a aquellas personas que desconocían los temas. Sin embargo, él considera que los sofistas afirmaban saber todo y esto crea una limitación en el ser humano, ya que al afirmar que sabes todo, te limita a continuar con el proceso de aprendizaje,
porque consideras que no hay nada más que puedas aprender, cuando el autor considera que el humano siempre está aprendiendo algo nuevo. Entonces, la ignorancia en este contexto es una virtud, porque es lo que te va a impulsar a continuar investigando. También mencionaba que así como los sofistas son la parte contraria de los ignorantes, la apatía es ese sentimiento que hace que no sintamos ganas o no tengamos esa voluntad de poder aprender, de encontrar estrategias necesarias para consolidar nuestro proceso de aprender a aprender. Sin embargo, él consideraba que nosotros deberíamos tener toda la disponibilidad para poder aprender algo, ya que teniendo esta disponibilidad, nosotros podemos absorber los conocimientos de mejor manera, ya que al hacerlo en un ambiente de apatía generaba un sentimiento de frustración y negatividad que íbamos a relacionar con todo el proceso de aprendizaje, por lo cual haría que los conocimientos no fueran significativos y que por el contrario regresáramos a esa parte de hacer las cosas por obligación y simplemente recurrir a el aprendizaje tradicional de memorización y repetición, cuando el autor menciona que es mejor tener esta parte de la disponibilidad para poder aceptar los conocimientos de manera genuina y poder construir estrategias y mecanismos de aprendizaje que no sean significativos no solo para un tema, sino para el resto de nuestra vida. El pensamiento esponja y el pensamiento crítico es el siguiente subtema. Él considera que el pensamiento esponja es aquel que absorbe cualquier cosa y la devuelve sin ningún tipo de alteración. Esto es claramente una referencia al aprendizaje tradicional, ya que la memorización hacía que nos aprendamos todos los conceptos, todo lo que los maestros nos decían de forma repetitiva. Simplemente memorizábamos todo y a la hora de rendir un examen, una exposición, contestar cuestionarios, simplemente soltáramos toda la información tal y como estaba, sin que hubiese un proceso de reflexión, de analizar la información que estamos obteniendo y sobre todo no hay un proceso de aprender a aprender significativamente. Por el contrario, está el pensamiento crítico, que es aquel que nos invita a reflexionar y a crear nuestras propias estrategias de aprendizaje, pensando de qué manera puedo aprender yo de manera más significativa. Por poner un ejemplo, una servidora considera que la forma de aprender más significativamente es obtener información de un tema, leer, informarse, ver videos, lo que sea. Y una vez teniendo toda esa información, es necesario poder transmitírsela a alguien, explicársela para que de esa manera pueda interiorizar mejor los conocimientos, recordar aquellos conceptos que considero mucho más importantes y relevantes y que me van a llevar a la parte medular del tema y de esa manera poder quedarme con esa síntesis de todo lo investigado. Entonces, esa es una estrategia que yo considero que es fundamental para mi aprendizaje. Entonces, el autor quiere que todos hagamos este proceso en el cual nosotros identifiquemos qué es lo que nos funciona, qué es con lo que nosotros nos sentimos más cómodos trabajando y sobre todo cuáles son esas estrategias y mecanismos, métodos que nos rinden uno mayor fruto a la hora de aprender a aprender. También dice que necesitamos ser conscientes de la información que estamos adquiriendo, ya que no basta con leer mucha bibliografía y saber muchas cosas si realmente no estamos interiorizando esa información, si no la estamos analizando y sobre todo no la estamos cuestionando, porque no es lo mismo, el autor menciona que no es lo mismo tener mucha información y decir, sí, es verdad, de la primera o la primera, dos o tres fuentes que encontremos, que decir, ah, ok, este autor menciona tal cosa, pero voy a investigar qué dice otro autor acerca del mismo tema. Puede ser que él tenga una parte negativa o haya tenido resultados diferentes. Entonces, el cuestionar y no quedarnos con una sola opinión también hace que nosotros
creemos este pensamiento crítico y reflexivo acerca de lo que estamos aprendiendo. También dice que el pensamiento crítico es aquel que nos ayuda a transformar todo lo que estamos aprendiendo para que este conocimiento sea permanente, ya que al hacer este proceso de aprender a aprender, de encontrar estrategias, de poder interiorizar la información, de usar el pensamiento crítico, de analizar la información, va a hacer que esto se quede grabado en el subconsciente de mejor manera que simplemente memorizando ciertos conceptos y repitiéndolos, ya que al interiorizar y realmente quedarte con la parte nuclear del tema, va a hacer que este conocimiento sea permanente y no momentáneo, como lo sería en el aprendizaje tradicional. El siguiente tema son los métodos para la adquisición del conocimiento. El autor se refiere a métodos como una serie de pasos a seguir para lograr un fin, es decir, un proceso para alcanzar un objetivo. El primer método es el deductivo. Este va de lo universal a lo particular. Toma una generalidad para aplicarlo a cada una de las especificaciones. Por poner un ejemplo, tenemos el supuesto de todos los gatos son pardos. Félix es un gato. Luego entonces, Félix es pardo. Esto podría tomarse como una falacia. La Real Academia Española define una falacia como un enunciado que tiene aspecto de verdad, pero que realmente no lo es. Entonces, esto podría sonar de alguna manera cierto, el ejemplo del gato. Sin embargo, sabemos que existen aún más especies y razas de gatos, por lo cual no es del todo cierto que el gato sea específicamente de una sola especie solo por ser un gato. También esta aplicación se usa principalmente en el dogma. La Real Academia Española también define un dogma como un conjunto de ideas o creencias utilizados en ciertas religiones, ciertas creencias o en ciertos sistemas de ideas, los cuales hacen que ciertos postulados se acepten como verdad sin ningún lugar a dudas, en el que nadie se cuestiona nada. Entonces, este tipo de métodos se utiliza, por ejemplo, en las leyes, en las constituciones, para abarcar situaciones generales y aplicarlas a las pequeñas particularidades de que cada persona viva. El siguiente método es el inductivo. Este es lo contrario al método deductivo, ya que este va de lo particular a lo general. Entonces, este método también se usa en la investigación, tomando una muestra pequeña y observándola, registrándola y tomando los resultados para después aplicarlos a una parte, en una población mayor. Por ejemplo, tienen un conjunto de 5 perros de la colonia. Entonces los observan y se dan cuenta que los perros mueven la cola. Entonces luego todos los perros que viven en la colonia deben mover la cola. Entonces este tipo de métodos se utiliza para crear teorías acerca de cosas que podían darle una explicación a ciertas cosas, ya que toman pequeños casos para formar una generalidad. Este tipo de método se utiliza mucho en el proceso de aprendizaje, ya que tomamos situaciones cotidianas o específicas para representarlas, por ejemplo, en un salón de clases. Tomamos una situación específica para presentársela, en este caso en el nivel preescolar a los niños, y tomar todas esas especificaciones y pasarlos a un contexto más general. Un ejemplo podría ser el cuidado del agua. A lo mejor podemos hablar de que el jardín se queda sin agua. Es una situación específica del jardín, pero tomamos todas esas causas, por ejemplo, el desperdicio de agua, las fugas, el dejar las llaves abiertas, todas esas causas particulares las podemos llevar hacia un contexto más general. Si no lo hacemos, nos va a pasar no solo en el jardín, sino también en nuestras casas y en otros lugares. El siguiente método es el método analógico.
El autor nos dice que este método se usa para la comparación, en el cual también se puede utilizar para persuadir a alguien, ya que se trata de tomar una experiencia previa o una idea que es totalmente aceptada para compararla con otra que nosotros tenemos y darle validez a lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, también el autor nos comenta que este tipo de método lo utilizamos mucho para salir de ciertas situaciones que consideramos riesgosas. Cuando nos encontramos en una situación que nos pone incómodos o en la cual no sabemos reaccionar, nosotros buscamos en nuestros archivos de situaciones alguna situación similar y la manera en la que nosotros nos libramos de eso para poder aplicar una estrategia similar, porque sabemos que de alguna manera nos dio resultado. Entonces es comparar algo que está hecho para poder tratar de darle un significado o encontrar un resultado que podría ser muy parecido porque las situaciones son similares. El siguiente método es el método analítico. Este consiste en separar un todo en muchas partes. Por ejemplo, si hablamos acerca del proceso de planeación, podríamos decir que el proceso de planeación se divide en diagnóstico, en elegir un aprendizaje esperado, en elegir las actividades que promuevan ese aprendizaje, en elegir el tipo de estrategia, el tipo de implementación, los tiempos, los materiales, este, los espacios que hay que utilizar. Entonces, vamos conociendo cada una de esas particularidades. Un diagnóstico, ¿qué necesito para un diagnóstico? ¿Qué necesito para elegir un aprendizaje esperado? ¿Qué necesito para elegir esas actividades? Entonces, estamos tomando un tema, pero estamos tomando cada una de las partes que complementan a ese tema para poder entenderlo de una mejor manera. Por otro lado, también está el método sintético, que es la parte contraria al analítico, pero que de alguna manera hace que se complementen, ya que al tener las partes individuales podemos volver a formar un todo nuevamente. Por ejemplo, ya que sabemos con qué partes se forma el proceso de planeación, cuando pensemos en este proceso nuevamente, ya no será necesario volver a detenernos a pensar en qué es lo que necesito, sino que una vez que ya tenga interiorizado y bien identificados los pasos a seguir, ya sabré qué es lo que necesito y ya puedo ver al proceso de planeación como una totalidad de aspectos que necesito desarrollar para llegar a un resultado determinado. Por último, tenemos el subtema final, que son las habilidades y actitudes para aprender a aprender. Aquí tomé dos citas del autor porque me parecieron muy interesantes, ya que el libro también está enfocado no solo a que los estudiantes aprendan a realizar este proceso de aprender a aprender, sino que también está dirigido a que los educadores puedan guiar a sus alumnos para que ellos puedan realizar este proceso de aprender a aprender. La primera cita dice, seguramente todos los seres humanos nacen con ciertas capacidades y habilidades. Sin embargo, en muchas ocasiones estas son descubiertas demasiado tarde y por consiguiente no se desarrollan en toda su potencialidad. El autor menciona que muchas veces los educadores intentan trabajar con los alumnos en un área específica, cuando en realidad no podemos categorizar a todos los alumnos en una sola área, creyendo que serán buenos específicamente en esa, porque habrá quienes sí lo sean y habrá quienes necesitan de otros estímulos o trabajar en otras áreas para poder desarrollar y explotar las habilidades que tienen. Es por eso que el siguiente punto es importante, ya que habla acerca de identificar estas habilidades
a la edad más temprana posible para poder contribuir en su desarrollo. Y esto realmente hace mucho sentido, sobre todo en la parte del desarrollo preescolar, ya que las maestras y educadoras en nivel preescolar son quienes tienen esta oportunidad de primera mano de poder identificar las habilidades, fortalezas y áreas de oportunidad de cada uno de sus alumnos para poder plantear los ambientes de aprendizaje y las estrategias necesarias para que los niños puedan ser capaces de desarrollar estas habilidades y por consiguiente de construir su propio conocimiento. Asimismo, la última cita dice, se nace con las habilidades y luego se encuentra la manera de desarrollarlas. Cada uno tiene su propia habilidad y su propia inteligencia y será trabajo de los educadores que le brinden las herramientas necesarias a los alumnos para que ellos puedan encontrar en lo que son buenos y puedan tener estas oportunidades para desarrollarlas. Finalmente tenemos las habilidades para aprender a aprender y como comentaba antes, no solo está enfocado hacia los alumnos, sino también hacia los educadores. La primera es la capacidad de identificar el objeto de aprendizaje. Nosotros debemos saber qué es lo que nos hace falta aprender, cuál es nuestra área de oportunidad, qué tema, qué es lo que necesitamos reforzar. El siguiente es tener la disponibilidad incondicional para aprender. Como mencioné en diapositivas anteriores, el autor considera que es importante tener este sentimiento de disponibilidad, ya que si empezamos a trabajar desde la apatía, nada va a resultar y el aprendizaje va a ser forzado, lo cual nos va a llevar a relacionar este aprendizaje hacia lo negativo y va a provocar que todo lo que hagamos relacionado en el proceso de aprender a aprender sea algo que no se disfrute y por ende no cree un aprendizaje realmente significativo. El siguiente punto es admitir el desconocimiento del objeto de aprendizaje. Como también se mencionó anteriormente, es importante admitir que somos ignorantes en muchos aspectos. El autor menciona que la ignorancia en este contexto es una virtud, ya que va a ser lo que nos motive a continuar mejorando, a seguir investigando, a seguir capacitándonos e innovando sobre los temas que nos hacen falta, sobre todo en los educadores que necesitan estar en constante renovación por sus alumnos. El siguiente punto es fijar la atención y concentración en un solo objeto de aprendizaje. El autor menciona que es indispensable trabajar de forma individual con los temas y no querer abarcar más de lo posible, ya que intentar trabajar con dos o más conceptos a la vez podría causar que ninguno se aprenda de la manera más óptima, se aprenda a medias y realmente no es lo que se busca, sino que el autor menciona que es importante que cada tema, cada apartado que nosotros vayamos a manejar, es necesario que cada punto tenga su propio tiempo, su propio espacio y su propio proceso, para que todo este aprendizaje quede consolidado de la mejor manera y nosotros podamos seguir avanzando. La siguiente habilidad es escuchar las instrucciones del facilitador del proceso, ya sea un educador, ya sea otra persona experta en el tema. El autor menciona que es importante no cerrarse a conocer otras opiniones o puntos de vista, ya que él dice que este tipo de aprendizajes es individual, pero también es de manera colectiva, ya que necesitas de otras opiniones y otros puntos de vista para poder complementar lo que tú estás aprendiendo. Dice que debemos tener un relajamiento emocional. No podemos trabajar o pretender aprender algo estando estresados, haciendo algo por obligación o simplemente no sintiéndonos cómodos con lo que estamos haciendo, porque eso hace que se bloqueen las ideas y el proceso no sea significativo y al final de cuentas no va a ser algo que nosotros mantengamos de forma permanente, sino va a ser algo momentáneo y en algún momento vamos a tener que regresar a eso porque nunca se aprendió de una forma idónea.
También está la aplicación del pensamiento crítico a la lectura, sobre todo en el nivel preescolar que se da este primer acercamiento a los libros. Es importante que los educadores fomenten este tipo de espacios de crítica en lo que se va leyendo, tener espacios para debatir lo que se leyó, por qué creen que es correcto, por qué no, para poder empezar a mover el pensamiento de los alumnos y no dejarlos en el lapso de lo leímos, eso es lo que dice y no hay vuelta atrás, sino ir fomentando esa curiosidad y ese interés de saber por qué y no quedarse con lo que se les dice, sino cuestionar todo lo que se les dice. También está ubicar la zona de desarrollo próximo. Esto está relacionado con los ambientes de aprendizaje. El autor menciona que los educadores tienen la obligación de identificar de qué manera sus alumnos obtienen mejor el conocimiento. Si necesitan de espacios verdes, si necesitan de un ambiente muy callado, si por el contrario necesitan algún tipo de estímulo, ya sea visual, auditivo, de tipo kinestésico. Entonces es obligación del educador poner todo este ambiente de manera idónea para que todos los alumnos tengan la oportunidad de poder desarrollar estas habilidades y de construir su propio conocimiento de una forma en la que ellos se sientan cómodos para que este aprendizaje pueda ser realmente significativo y no haya algo que disturbe el proceso. Por último está trazarse metas en el plano del aprendizaje significativo. Es como mencionaba anteriormente, el autor prefiere que se trabaje de manera paulatina y que se hagan avances que pueden parecer pequeños, pero que a la larga serán significativos, ya que si establecemos objetivos demasiado ambiciosos, demasiado largos, será algo que al final de cuentas no vamos a lograr de manera óptima, ya que el autor menciona que necesitamos darle un proceso específico a cada cosa que estamos aprendiendo para que cuando terminemos con un concepto, terminemos de dominar el objetivo que nos propusimos, el proceso se reinicie una vez más para poder empezar desde el principio y volver a establecer un objeto de aprendizaje, volver a entrar en este modo de disponibilidad, esta tranquilidad emocional, encontremos las estrategias adecuadas para volver a trabajar un tema nuevo. Entonces, todo lo que vayamos a aprender requiere de un proceso individual. Y por último tenemos las reflexiones finales. En esta lectura me di cuenta que es muy importante actualmente ser conscientes de eso, ya que ser conscientes de este proceso de aprender a aprender, ya que a lo largo de la carrera ha sido muy nombrado esta frase, pero creo que es hasta este momento en el que me doy cuenta lo que realmente implica. Entonces, es muy importante que los educadores tengan en cuenta que ellos mismos conozcan su propio proceso de aprender a aprender para que puedan brindarle a los alumnos las herramientas necesarias para que también ellos puedan aprender a aprender, porque muchos autores mencionan que el nivel preescolar, las educadoras de nivel preescolar no están para dar una cátedra de conocimientos, sino que realmente son unos acompañantes en el proceso de aprender a aprender de los niños. Los educadores son quienes brindan herramientas para que ellos aprendan a poder solucionar sus problemas, a encontrar las estrategias que mejor les acomodan para aprenderse. A lo mejor ellos prefieren trabajar de forma individual, de manera colectiva, cómo le hacen para poder solucionar los problemas que se les presentan, cómo encontrar aquello en lo que son buenos. Entonces, simplemente nosotros somos portadores de herramientas y somos quienes les dan a los niños todas estas oportunidades para que sean ellos mismos quienes construyan su propio conocimiento. Y pues bueno, eso sería todo. Aquí está la bibliografía utilizada en la exposición. Y pues
Me voy esperando que la exposición haya sido de su agrado y que este tema haya quedado mucho más claro. Me despido. Muy buenas noches.